Hola, mi nombre es Christopher y en este video les voy a estar hablando acerca de cómo fue mi experiencia trabajando como extra para la serie de Netflix Selena, The Series o Selena la serie en Latinoamérica. Muy bien, en este video pues les estaré hablando, como les comento, acerca de mi experiencia personal, de las cosas que yo creía, de las cosas que pasaron. Sin embargo, no les puedo hablar, lamentablemente por cuestiones de contrato de confidencialidad, acerca de pues qué fue lo que vi, qué escenas grabé, la música o qué va a aparecer, porque la temporada se estrena el 4 de mayo. Entonces espero que pues, no les moleste eso, porque si no pues yo tendría problemas legales. Bien, entonces vámonos desde el principio. Para empezar, yo estudio Ciencias de la Comunicación, entonces esto es como la forma en la que yo puedo ir haciendo currículum acerca de ir haciendo apariciones o trabajos de este tipo, sobre todo en producciones que tienen un poco de renombre. Entonces estaba en la mañana y un día revisando así como mi teléfono y de repente veo que esta agencia estaba ocupando a personal que cumpliera con ciertos requisitos y que pues estuviera de acuerdo en hacerse una prueba para la detección de la enfermedad del momento, que no puedo mencionar porque YouTube se enoja. Entonces, pues una vez que, si cumplías con estos requisitos, entonces podías aplicar para ver si eras elegido. Entonces le pedí ayuda a mi hermano para que me tomara unas fotografías acerca de cuerpo entero, de rostro. Esto porque la agencia lo pedía y también tenía que mandar cierta información como mi estatura, mi edad, mi nombre completo, número de contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces enviando esto, que debo de aclarar que ese era el último día para hacer el casting, recibí una llamada más tarde como de, no sé, ya bastante noche y eso, no sé, yo mandé los datos alrededor de mediodía y como a las 8:30 me contactaron. Para este punto yo ya pensaba que no había quedado y dije, pues bueno, pero me contactaron y me dijeron pues que había sido seleccionado, que al siguiente día tendría que ir a una prueba de la que les mencioné anterior, que si no tenía pues inconveniente en hacérmela, y pues les dije que no. Entonces me dijeron que me iban a mandar la ubicación de la clínica y pues que fuera de ciertas horas a ciertas horas. Entonces al otro día me tuve que levantar temprano y tuve que ir a la clínica. De hecho iba bastante nervioso ya que jamás me había hecho la prueba, que es la prueba PCR, es la de los hisopos, y me la hicieron por la garganta y por ambos orificios de la nariz. Esto lo requería la producción para el cuidado de todas las personas, ya que pues en los 90, que es donde se basa la serie de Selena, pues no existía la enfermedad, entonces pues nadie podía estar usando eso durante la filmación. Entonces una vez que me realicé la prueba, que no fue tan dolorosa como yo pensaba, de hecho yo pensaba que iba a ser un poco más molesta y sin embargo fue rápida. Pues la chica fue bastante amable. Por aquí les voy a poner el video. ¿Me vas a abrir el ande, por favor? ¿Mande? ¿Me vas a abrir el ande? Ahí está. Ahora vamos a hacer así, así. Ahí estás. Ok. ¿Qué? Y ahora sí vamos con la nariz. Una disculpa, todos los que están aquí son de la producción, ¿verdad? Los que vienen a hacerse la prueba, sí. Ok, es que, bueno, no sé si ahorita pueda hablar con alguno porque me da un poquito de pena en el regreso de Rosarito para acá. Ok. No, sí, adelante. Entonces nada más para saber. Todos los que estén llegando ahorita son de la producción. Ok. Ahora sí vamos con la nariz. ¿Te puedes recargar de esto para atrás? Ahí estás bien. ¿Sí? ¿Estás a gusto? Ok. Sí. Llega. Respira profundo. ¿Listo? Y ahora vamos con la otra, ¿ok? Ok. ¿Listo? Ay, me sentí como... Sí, es molesta, no es dolorosa, pero sí. Ok, ya. Ahí va. Listo, eso fue todo. Ok. ¿Gustas un Kleenex, no? ¿Manda? ¿Gustas un Kleenex? No, pero ya suelta las lágrimas.
me dio sentimiento. Muy bien, entonces como vieron la chica fue bastante amable. Ya cuando se terminó de hacer la prueba me pidieron un correo electrónico en el cual me dijeron que pues en caso de que la prueba sea negativo, que afortunadamente sí fue, la agencia me estaría pues contactando más tarde y pues la agencia también iba a recibir pues cuál fue el resultado de la prueba que me realicé y de la que se realizaron los otros extras. Cuando llegué a casa recibí una llamada telefónica. Esta llamada fue de vestuario y maquillaje y me indicaron que pues si les podía ayudar a ellas llevando cierto tipo de ropa por cuestiones de estarnos cambiando y para también pues días que no estuvieran como muy estresadas buscándonos ropa porque pues eran personas de varios perfiles. Yo sin embargo no, lo que llevé no lo usé porque pues no les servía. Ya alrededor de la tarde me llamaron y me dijeron que pues había quedado seleccionado, que la prueba había salido negativa. Me dieron el llamado fue en los estudios Baja, que se encuentran en Rosarito, y esos estudios de hecho son bastante importantes porque en esos estudios se han realizado, de hecho la primera película que se realizó allí fue Titanic, se han realizado Piratas del Caribe y de hecho bastantes producciones bastante famosas. Entonces ahí era el lugar y me indicaron que ok, me indicaron que fuera completamente rasurado. Digo, yo no uso barba, pero en caso de que pues, no la llevara crecida. Me indicaron también que, que fuera con mi cabello limpio y seco. Y nada más. El llamado fue bastante temprano, fue a las 6 de la mañana, tenía que estar ahí. Y puede no sonar tan temprano, pero yo vivo en Tijuana. Y para las personas que son de otro país, Tijuana es la frontera con Estados Unidos y Rosarito es otra ciudad aparte, pero pegada a Tijuana. Entonces la diferencia era como más o menos 1 hora y media de camino lo que tenía que hacer. Y para esto me tuve que levantar a las 4 de la mañana, que de hecho no dormí porque me duermo bastante tarde y sabía que me tenía que levantar a las 3 y tantos de la mañana, entonces preferí no dormir porque sabía que no me iba a levantar. Entonces subí todo el día, fui desvelado y tomé un Uber, que de hecho fue un conductor bastante extraño, ya que pues me recogió en mi casa a las 4 de la mañana y me tenía que llevar a un punto, que era una plaza, que en esta plaza yo pues había quedado con otro chico, que él tenía carro, de yo pagarle o dividirnos la gasolina y él llevarme y pues también traerme de regreso a la ciudad de Tijuana. Entonces cuando tomé el Uber a esas horas, porque no había transporte público todavía, me tocó un señor que me estaba contando acerca de cosas muy sexuales y de sus problemas matrimoniales y bueno, pues yo nomás reía y lo escuchaba porque pues no podía hacer nada y la verdad es que no había gente. Pero sí, fue un conductor muy raro. Bueno, aparte de la conversación toda extraña, tuve un error y mi error fue que yo considero en un día normal hacer de tiempo en llegar a esta plaza alrededor de media hora, pero esto en un día normal y en transporte público. Sin embargo, hacer un coche, un Uber y aparte no tener nada de tráfico debido a la hora que eran las 4 de la mañana. Llegué como en 18 minutos y con el chico había quedado a vernos a las 5 de la mañana, entonces llegué como a las 4:40 a la plaza y en realidad no pasaba ni un carro ni una alma y tenía un poco de miedo porque dije, aquí nomás me encuentre una persona, un delincuente, me va a asaltar. Y lo que hice fue que me escondí en un lugar como por 20 minutos, ahí me verán a las 4 de la mañana como escondiéndome de que no me viera ningún carro que pasara de repente o a cualquier persona para que no me quitaran el dinero y mucho menos el teléfono. Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Son las 4:50 de la mañana y ahorita estoy esperando a la persona con la que me voy a ir a Rosarito, a los estudios Baja, que es donde se está filmando la serie de Selena. Entonces, como pueden ver, todavía no amanece y tengo mucho sueño, no he dormido y frío, pero pues ni modo, a ver qué sucede. Muy bien, entonces este chico llega, me marca poquito antes a decirme pues que ya va a pasar por mí, que si estaba ya ahí. Le digo que sí, pasa, nos saludamos porque era la primera vez que lo conocía, que me reunía con él y nos fuimos directamente a Rosarito.
Cuando finalmente llegamos a los estudios Baja, pues llegamos justamente a la hora, a las 6 de la mañana, y pues tuvimos que pues dar nuestro nombre porque ellos ya sabían qué personal iba a ir a grabar. Y pues ya nos dejaron accesar, parqueó el coche y nos bajamos. Nos dieron una máscara, que es la KN95, que es de las que más protege. Y nos dieron también una careta. ¿Que la careta dónde está? Muy bien, que era esta careta. Como podrán ver ahí en la esquina dice CJ, que son mis iniciales y una estrella. Porque esta careta la teníamos que traer mientras no estuviéramos haciendo el rodaje. Incluso ellos sabiendo que las personas que estábamos ahí, todas nos habíamos hecho la prueba y todas salimos negativas. Entonces, pues por ese lado la producción tuvo bastante cuidado. Entonces, una vez que nos entregaron las caretas, las mascarillas y nos checaron en la entrada de los estudios, nos subieron a una van, porque son ocasiones, y nos llevaron como a lo último de los estudios, que era donde estaban los directores de casting, y nos estaban tomando la fotografía, como así, con un cierto número. Muy bien, como les mencioné, en vestuario y maquillaje no tenían tanta prenda. Bueno, más bien muchos chicos sí pudieron llevar moda que se adaptara a la época, y de hecho pues las chicas eran las expertas, ellas les estaban dando como el punto de vista así como de ponte esto, quítate lo otro, te vamos a agregar este detalle. Y así posteriormente a mí el look que me dieron fue que me dieron como una camiseta que decía así como el nombre de Selena, como si fuera fan, y me pusieron una moda muy oversize que era mezclilla, una chamarra de mezclilla, unos tenis de jeans de mezclilla también, la camisa esta con el eslogan o la firma de Selena, y también unas botas. Entonces, ya que todos estamos vestidos, pasamos a vestuario y a maquillaje, perdón. Y en este punto era cuando nos estaban arreglando el cabello. Había tres maquilladores que también eran los estilistas de cabello. Y bueno, debo de aclarar algo. No éramos tantos extras para la escena que teníamos que grabar. De hecho, se me hizo bastante raro porque no pasábamos, tal vez éramos poquito más, poquitos menos, pero éramos como 30 personas nada más. Y eran chicos bastante, por ejemplo, eran chicos bastante claros, algunos morenitos, chicas de talla grande, chicas muy delgaditas, unas de ojos de color. Había de hecho una chica asiática que era coreana. Entonces como que sí, personas también mayores. Sí, entonces como que agarraron una o dos personas de cada tipo de perfil, como para que se viera así como medio mezclado el asunto. Y bueno, una vez entonces que nos arreglaron, a todos estaban poniendo una moda muy noventera. Como podrán ver, yo tengo mi cabello pues lacio, y lo que estaban haciendo conmigo era que me estaban como agarrando así con el peine y me estaban haciendo como unas ondas muy noventeras. También había muchos chicos, a los que miré la mayoría, traían el cabello largo como muy a la época, y a todos nos estaban haciendo como ese tipo de peinado, ¿no? Como así como ondas y chinos y muy afro. Entonces, ya cuando estuvimos todos listos, nos volvieron a subir a la van y nos llevaron a otra locación. Y en esta locación nos dieron desayuno. El desayuno tardó, bueno, no sé, como que hicimos como 40 minutos, y en esos 40 minutos llegó la directora del casting, se presentó con nosotros, nos dijo que muchas gracias por haber asistido, pues que no estuviéramos tomando fotos o videos, o que estuviéramos mencionando sobre todo que estuvimos haciendo, porque no podíamos hacer spoilers y que ya habíamos pues firmado el contrato. Eso fue lo que más nos dijo que ella entendía que pues muchos nos quisiéramos quedar con el recuerdo de haber grabado, y pero que nada más tuviéramos mucho cuidado en esa parte, ¿no? Como de mostrar o de decir lo menos posible. Entonces, pues,
ya, estuvo, bueno, todos comimos, todos desayunamos. Y de ahí nos volvieron a subir a la van y ahora sí nos llevaron al set donde teníamos que grabar. Para esto eran como, si llegamos a las 6, eran como las 8 de la mañana. Y pues bueno, entonces también estaban las chicas de vestuario y maquillaje, estaban también los estilistas, estaban, ¿quiénes más? Pues el director, los camarógrafos, las personas que nos ponían el audio, pues una persona que nos estaba ahí dirigiendo. Entonces, pues ya nos dieron las indicaciones de qué teníamos que hacer. Estuvimos grabando. Era un pedazo no tan grande lo que grabamos al principio, pero lo repitieron como, o sea, tardamos como 40 horas haciendo una parte o un audio de unos 20 segundos. Y yo no entendía cómo, o sea, por qué tanto. Y lo que hacían era que nos cambiaban y volvíamos a hacer lo mismo. Y luego nos volvíamos a revolver y era lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Ya después nos dijeron así como de, ok, break, gracias. Había servicio de catering, entonces en cada como break o cada vez que ellos tenían que cambiar, no sé, cables o la pantalla verde o ciertas cosas, entonces nosotros podíamos ir al catering y pues ellos nos daban como jugos, cafés, aguas, panes. Entonces la verdad que nos mimaron en ese sentido. También entre esos cortes los chicos de vestuario y maquillaje nos cambiaban, o nos agregaban cosas o nos quitaban. Los de peinado nos volvían a retocar el cabello porque teníamos que estar como, ¿saben? Y pues algunos se nos caía o ya de repente no nos hacía tanto efecto, sobre todo a las chicas. A ellas les retocaban mucho el maquillaje. A los hombres nos pusieron maquillaje, pero nos pusieron el maquillaje, no maquillaje, sino como este polvito, como para no brillar, como para hacer la cara muy mate por las luces y demás. Entonces, pues, volvimos a regresar después de ese corte que les digo de como 4 horas seguidas. Grabamos como 2 horas más y ya después dijeron así como, ok, váyanse a comer. Entonces nos volvimos a subir a la van y nos llevaron otra vez a la cafetería. En la cafetería pues volvimos a tomar lo que eran las comidas. Siéntate aquí porque no te pases hasta allá atrás. Y algo que también debo de aclarar es que a mí me dieron un yogur, me dieron como un yogur, un café, un jugo y luego aparte la comida y luego una ensalada. Era bastante comida. Y como teníamos que estarnos moviendo mucho, pues yo dije, no voy a comer tanto porque siento que en tanto brinco y demás voy a vomitar la comida. Entonces, por ejemplo, yo el yogur no me lo tomé y le dije a la chica así como de, oye, ¿te puedo devolver el yogur? Es que la verdad, pues no me lo voy a tomar y está cerrado. Y me dijo que no por los protocolos de la enfermedad. Entonces, pues, como les digo, sí nos estaban cuidando bastante sobre eso. Ya que terminamos de comer, estuvimos platicando un ratito, una media hora. De hecho, no fueron tanto el tiempo de espera que teníamos que hacer y no fueron tantos breaks. Nos volvieron a subir a la van, habían cambiado la locación y entonces otra vez fueron a grabar y 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 a grabar. Y así, bueno, es que en realidad, ¿cómo les puedo decir? Solo tuvimos como dos breaks que fueron el desayuno y la cena y como 2 cortes de 5 minutos en los que ellos cambiaban, que fue cuando estaban, como les digo, el catering ahí. Entonces, y todo lo demás fue rodaje. Entonces, o sea, yo me imaginaba que nos iban a tener como mucho tiempo muerto o que de repente no nos iban a ocupar tanto, pero de hecho estuvimos ocupados desde que empezó el día. O sea, desde que empezó el día fue como de, hagan todo el proceso, cámbiense, peinado, maquillaje. Posteriormente fue grabar, desayuno, comida, seguir grabando, pero nada más, o sea, como lo más esencial, nada más nos dieron como el tiempo. Y siendo que esto empezó a las 6 y terminamos casi a las 4 de la tarde. Muy bien, ya cuando terminamos de grabar, que nos dieron el corte final, pues el director se presentó, bueno, no se presentó, sino que más bien nos agradeció de manera,
pues muy personal a todos por haber asistido, todos aplaudieron. Fue el corte final, de hecho, fue como lo último que se grabó de la serie, de la segunda temporada. Y fue muy bonito, o sea, todo era una vibra muy bonita porque, por ejemplo, lo que puedo decir es que nos tenían pues para bailar y hacer bulla y todo el rollo, ¿no? Entonces, cuando estábamos bailando y demás, pues toda la gente o todo el staff, que por ejemplo el camarógrafo, el director, la que nos estaba dirigiendo, el staff de, pues como les digo, de peinado y maquillaje, o sea, todas las personas en general que estaban detrás, que pues no estaban siendo grabadas, sino que estaban ahí como a la orden de que se necesitaba, todos se ponían a bailar y era como que, o sea, nosotros estábamos así como de, y ellos también estaban así como bailando, así como si fuera una fiesta realmente, entonces como que le quitaba como lo aburrido, incluso si tuvimos que repetir la misma, o sea, escuché la misma canción la escuché fácilmente como el mismo pedazo, como más de 150 veces, yo digo, en el día, como así como dando una, porque la verdad que es que sí, la repetían y la repetían y la repetían y la repetían. No puedo decir qué canción es, pero como les digo, también no éramos muchos, entonces lo que nos dijeron es que por medio de la edición iban a hacer como que el lugar se viera grandísimo y sin embargo íbamos a hacer los mismos 30 extras, pero para un escenario enorme, ¿no? Y ya, bueno, entonces terminamos de grabar, dieron el corte, aplaudimos, todos muy bonitos y... Como les digo, cada vez que no grabamos teníamos que ponernos la careta, la máscara. Nos volvieron a subir en vans y nos volvieron a llevar al mismo lugar donde llegamos a la mañana al registro antes de pasar a vestuario. Ahí fue donde hicimos el cobro porque claro que nos pagaron. Y ya después que todos terminaron pues, de devolver la ropa, de volverse a cambiar, de las chicas algunas desmaquillarse o devolver las cosas al staff que traíamos prestadas, nos volvieron a subir a la misma van y ahora nos llevaron a la salida de los estudios. Nos tenían que subir a una van porque, como les digo, los estudios son bastante grandes, entonces no era muy cómodo y más para las chicas que traían botas o tacones, pues estar caminando bastante tiempo, fácil, más de 5 minutos entre cada cambio. Nos llevaron a la salida. Como ya hasta allá no hay nadie casi. Amiga. Y pues yo me subí con este chico, con el que les digo que también había sido un extra. Y ya fue cuando regresé a la ciudad de Tijuana. A la ciudad de Tijuana regresé, no sé, a mi casa alrededor de las 6 de la tarde. Entonces estuve básicamente más de 12 horas fuera de mi casa. Y fácil, estuve como unas 8 horas grabando. Entonces, pero igual, como les digo, en ese sentido fue bastante divertido. Y pues esto fue lo que hice, espero les haya gustado. A partir del 4 de mayo, si me ven por ahí bailando, cantando, por favor, no sé, tal vez subo otro video como diciendo, esta fue la parte que en la que salgo, ¿no? Porque ya, pues estará, entonces estoy muy al pendiente. De hecho, no había visto yo la serie, había visto nada más la película que se hizo con Jennifer López hace pues bastante tiempo. Y la serie, pues ya cuando participé, pues dije, bueno, la voy a ver. Tengo de aquí al 4, la acabé nada más en 2 días porque no sabía que nada más eran como 8 episodios o 7. Es muy cortita y pues espero el 4 de mayo para verme en la televisión. Y bueno, si quieren escuchar más historias, porque también he hecho más castings en los que no he quedado, pueden pues pedírmelo y ya tal vez estaré grabando. He hecho castings también para Televisa, para producciones como Endemol, para producciones de Mnet, que es un canal coreano. Entonces sí, he hecho bastante y pues esa fue de las primeras que ha pegado y espero que vamos por más. Como les digo, esto es una forma de hacer currículum, entonces cuando ya vas a grabar o vas a pides como pues trabajo en otras partes, pues ya vas diciendo, pues he participado en tal y tal y tal, y así es como que dicen, ok, ya tiene un poco de experiencia. Y pues eso fue todo, espero les haya gustado. No sé si tienen alguna duda o comentario y que se las pueda responder claramente debido al acuerdo, pues se les estaré respondiendo en los comentarios y nos vemos en un muy próximo video. Mi corazón se enloquece. Chau, chau.